Pues, como decía Marta, hoy vamos a hablar sobre la fase infantil. Yo me llamo Beatriz, soy logopeda especializada en trastornos de lenguaje en la deglución pediátrica y actualmente trabajo en la unidad de foniatría y logopedia del Hospital Vall d'Hebron. ¿Vale? Os explico un poquito. Esto está en Barcelona, en España, y Vall d'Hebron es el hospital más grande de Cataluña, ¿vale? Mis compañeros atienden tanto adultos como, bueno, hacemos entre todos, tanto adultos como pediatría. Somos una unidad de alta resolución en la que hay 3 médicos foniatras y 6 logopedas, 2 de las cuales nos dedicamos solo a hacer pediatría. Y empezamos con lo más grande, como si dijéramos, ¿no? Que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad de cambiar, modificar y modelar hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas. Gracias a esta capacidad podemos transformar la información codificando las neuronas para la realización de diversas tareas o actividades. Esta es la definición que da la Real Academia Española de la lengua española, ¿vale? Esto sería la RAE aquí en España, que es como el diccionario que tenemos más, lo que rige toda la lengua española aquí, ¿no? Os lo he explicado, os lo pongo porque esto en los niños va a ser súper importante, ¿vale? Actualmente hay diversas teorías sobre la plasticidad cerebral, ¿no? Unas que nos dicen que el cerebro del niño, como es mucho más plástico, se va a recuperar muchísimo mejor y más rápido, y otras que nos dicen que el adulto tiene mejor capacidad de recuperación porque hay muchas más sinapsis neuronales. Yo todavía estoy leyendo bastante sobre estas dos vertientes, ¿no? Porque me parece algo súper, súper interesante. Os he puesto este dibujito que me parece muy ilustrativo, ¿no? De un cerebro plástico, como es el del niño, ¿no? El niño tiene mucha capacidad de aprender y la plasticidad cerebral para nosotros, para rehabilitar una fase infantil, va a ser súper importante y la vamos a tener que tener muy en cuenta para nuestra intervención, ¿no? Para ir planificando nuestra intervención. Ya para entrar un poquito en materia, he querido empezar por el ictus infantil, ¿no? Los ictus infantiles no son muy comunes, ¿vale? O sea, pueden ser tanto hemorrágicos como isquémicos, ¿vale? Os recuerdo que el ictus isquémico es mucho más frecuente, ¿vale? Es un bloqueo en el flujo de sangre en un área, ¿no? Del encéfalo, entonces que se forma como un coágulo. Entonces, lo que hacen los médicos es disolver este coágulo para que la sangre vuelva a fluir y vuelva a pasar. Entonces, el hemorrágico es mucho más destructivo y tiene mucha más tasa de mortalidad, y es que se rompe un vaso sanguíneo. Entonces hace ¡plam! Y entonces nos hace como una hemorragia cerebral, ¿no? Los artículos nos dicen que la incidencia es de 2 a 3 niños, o sea, entre 2 y 3 y 13 por 100.000 niños, ¿vale? Esto no es súper común. Yo he visto bastantes, pero porque es lo que os digo, o sea, tenéis que tener en cuenta que yo trabajo en un gran hospital, trabajo en un hospital enorme, donde vemos muchísima patología. Entonces, el hospital es tan grande que los hospitales comarcales que no tienen medios para atender este tipo de patología nos lo envían a nosotros, ¿vale? Pero vamos, que no es algo súper común. La localización, pues, como os digo, mayoritariamente sería en la arteria cerebral media, y también tenemos hemorragias posteriores. Estas os las he puesto un poquito para que sepáis que también hay ictus infantil con una hemorragia posterior, ¿no? Más cerebelosa, pero esta no me voy a detener a explicarla porque esta no nos daría una fascia, nos daría una disartria, ¿vale? Entonces esto ya es otro tema, la disartria infantil. Pero sí que me gustaría que lo supierais, ¿no? Que sí que es verdad que mayoritariamente es una arteria cerebral media, pero que también hay hemorragias posteriores, pero ya nos van a dar disartria. Y en el caso de los niños,
la arteriopatía es la causa más frecuente, ¿vale? Os explico un poquito la etiología, ¿vale? Aquí tenemos dos tablas, que en la tabla número 2 son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿vale? Esto está extraído de este estudio que es Epidemiología y causas de la patología vascular cerebral en niños, ¿vale? Que es un estudio muy interesante, la verdad. Y vemos que en 1.262 pacientes, pues fue una etiología isquémica, ¿vale? Entonces, la mayoría, como veis, lo que os decía, son arteriopatías estenoclusivas, síndrome de Moya-Moya, ¿vale? Que esto es muy raro verlo en niños. Un probable posible, que esto quiere decir que no saben muy bien la causa, una disección arterial o un fenómeno cardioembólico, ¿vale? El tema es, el fenómeno cardioembólico sí que me gustaría explicároslo un poquito más, ¿vale? Con esto lo que quieren decir es que es por cardiopatía, ¿vale? Tenemos muchos niños que se conectan a una máquina que se llama ECMO, que es una máquina de membrana extracorpórea, que se le llama, ¿vale? Esta máquina hace la función de corazón y de pulmones. Puede hacer la función de las dos cosas o solo de una. Con esto, ¿qué nos encontramos? Que tenemos niños que están pendientes de un trasplante de pulmón o de un trasplante de corazón o tienen una cardiopatía muy grave que se tienen que conectar a esta máquina. ¿Qué pasa cuando conectamos a esta máquina? Pues los niños están sedados completamente y no se les puede tener tampoco mucho tiempo conectados. Muchos se puede tener meses, pero evidentemente no es lo recomendable, ¿no? Entonces, esta máquina hace como un centrifugado que limpia como la sangre y hace pues esta función. ¿Qué pasa con esta máquina que hace este centrifugado? Pues que nos da trombos. Es posible que los niños tengan una trombosis. Entonces, ese trombo tapone la arteria y por eso se dice aquí, ¿no?, que son ictus de fenómeno cardioembólico. No es muy habitual tampoco, lo repito, que no es muy habitual, pero se ve. Después vemos en la tabla 3 el tema de la etiología por accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿vale? La mayoría de las que yo he visto son MAPS, que son las malformaciones arteriovenosas, ¿vale? Sería lo que viene siendo, pues, como imaginaros un aneurisma, ¿vale? Este aneurisma, el niño es un niño completamente sano, normal y maravilloso y ¡pam! Tenemos este aneurisma que explota y hacemos un ictus hemorrágico. Cavernomas, los aneurismas, como os digo, malformaciones arteriovenosas, ¿no? Son todas estas, está dentro del mismo grupo, ¿no?, de las malformaciones vasculares y las malformaciones venosas, que ya veis que es un 0,5, que es como rarísimo, ¿no? Yo la mayoría de los ictus que he visto son por MAP, la mayoría. De hecho, os presento unos casos y dos son por MAP y uno es por un fenómeno cardioembólico. Aparte, tenemos el síndrome de Landau-Kleffner. No sé si os suena este nombre. Es un síndrome afásico muy particular, porque es un estatus epiléptico. O sea, tenemos un niño sano que tiene un desarrollo de lenguaje, que no tiene ningún tipo de afectación motora y de repente hace pues un síndrome epiléptico bastante grave y adquiere una afasia motora, ¿vale? Os recalco el adquiere, ¿no? Porque es un niño que el desarrollo ha sido normal y la epilepsia no ha dado la cara antes, ¿vale? No ha dado signos. Entonces, para considerarlo, ¿no?, tienen que ser un inicio de alteraciones entre los 18 meses y los 13 años. O sea, ya veis que es grande, ¿no? O sea, la edad es bastante grande. Repito, pues el desarrollo neuromotor es adecuado para la edad
Entonces, es una afasia epiléptica adquirida, ¿no? Entonces, ya diríamos que es un Landau-Kleffner. No le asociaríamos ni como una afasia motora ni como un tal. O sea, viniendo de aquí, sería un Landau-Kleffner, ¿vale? Él tiene una alteración de comportamiento, que son bastante importantes, además, las alteraciones en el comportamiento, y una alteración de la audición, ¿vale? Entonces, este síndrome tiene bastante buen pronóstico, ¿vale? A medida que las crisis pues, van disminuyendo, pues va mejorando. Pero el lenguaje va un poquito por otra vía y se mejora pues bastante con el tratamiento. Lo que pasa es que a veces no llega a la mejoría total previa a este estatus epiléptico, ¿vale? Y aquí ya entramos un poco más en materia, ¿no? ¿Qué es una afasia? También os he puesto la definición de la RAE, ¿no? Que dice que es una pérdida o trastorno de la capacidad del habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza cerebral, ¿vale? O sea, para que sea una afasia, tenemos que tener lenguaje. O sea, hemos perdido el lenguaje. Os he puesto los tipos de afasia para que los tengáis en cuenta, porque no sabía si sabíamos todos o no, pero no me voy a detener muchísimo en esto, ¿vale? Tenemos una afasia motora o de Broca, que se le denominaba antiguamente, que serían las afasias expresivas, o sea, perdona, una afasia que no expresa el lenguaje, o sea, hay comprensión, pero no hay salida, ¿no? del lenguaje. Comprensión también es un poquito relativo, ¿vale? Siempre que tenemos una afectación cerebral, vamos a tener un poquito de problemas de comprensión. La comprensión no va a ser nunca 100% total, aunque la fascia motora esté bastante preservada, no va a ser el 100%, no va a ser estupenda, ¿vale? Esto es solo para que lo tengáis en cuenta. Tenemos la fascia expresiva, perdonadme porque veis que tiene un acento abierto y es porque yo en Barcelona, en Cataluña, precisamente donde yo vengo, hablamos en catalán y mi autocorrector se me ha colado aquí el acento catalán, perdón. La fascia expresiva o de Wernicke serían estas afasias que los pacientes pueden hablar, pero tienen muchas dificultades en la comprensión, ¿vale? Tenemos una afasia de conducción que se da porque hay como un puente, ¿no? Aquí en las cortezas y está justamente afectado ese puente en la corteza y tenemos un poquito de todo. Una afasia global que sería la más grave de todas, ¿vale? Porque nos afectaría la comprensión, la evocación, bueno, nos afecta todo y son bastante difíciles de rehabilitar. Afasias transcorticales y afasias anómicas, que serían un poco las más light, como por así decirlo. La afasia anómica, por ejemplo, es como que quieres decir algo y no te sale, ¿no? Entonces, pues el paciente muchas veces tiene muchos recursos y hace circunloquios y cosas así para expresarse bien y que le puedas entender lo que quiere decir. Y aquí, pues ya entramos más en materia, ¿no? La afasia en niños. En los niños la afasia es de predominio motor. Pocas. O sea, de hecho, ninguna he visto yo que sea una afasia expresiva. Son de predominio motor. Y la recuperación es relativamente rápida, ¿vale? Repito, para considerar que es una afasia, el niño tiene que haber adquirido el lenguaje. No vale que un niño de 1 año que no habla, podemos decir que es una afasia. No, porque ese niño tiene sí que es verdad que evidentemente el lenguaje se está adquiriendo, pero no está adquirido del todo. Podríamos decirlo más pues a partir de los 2 años o así. Veréis que yo os presento un caso de un niño muy pequeñito, de unos 2 años y medio, y consideramos afasia porque este niño empezaba a hablar.
¿vale? Y sí que decía frases y tal. Pero antes no podemos considerarlo. Hay ictus que son también en época neonatal, ¿vale? O perinatal. Los tipos de afasias, astronómica, bien. Pues aquí entonces estamos bien. Hemos escuchado toda la diapo. Vale. Pues aquí empezamos con la fase en niños, ¿vale? Como veis, es una fase de predominio motor. Raramente vemos afasias expresivas en niños. Yo no he visto ninguna. ¿Seguro que existen? Pues seguro. Y seguro que en Estados Unidos hay algún estudio y lo han visto. Yo, la verdad que de los casos que he visto, nunca han sido expresivas, siempre han sido de predominio motor. La recuperación de las funciones neurolingüísticas es relativamente rápida. Por esto, os hablaba de la plasticidad cerebral. Los niños recuperan muy bien, muy bien. Por eso es tan importante la plasticidad cerebral, ¿vale? Aquí os explicaba que las afasias, o sea, para considerar que un niño tiene una afasia, tiene que haber tenido lenguaje, ¿vale? Por eso debemos partir de los 2 años en adelante. Sí que es verdad que hay ictus prenatales y del neonato, que hoy no me voy a detener a explicar esto porque es un tema muy amplio y no es una afasia, porque ese niño no tienen lenguaje, ¿vale? Entonces, es súper importante remarcar esto, ¿no? Que para que sea una afasia tiene que tener lenguaje, aunque sea protolenguaje, o sea, aunque sean los inicios del lenguaje, ¿vale? Pero si no hay lenguaje, no hay afasia, porque como decía antes, la diapositiva de la definición es una pérdida. Entonces, si no hay pérdida. Aquí os he puesto un estudio súper interesante que es de Narbona, que además tiene un libro bastante guay sobre todo este tema de las afasias en niños y adolescentes y todo un poquito una parte más neurolingüística, ¿vale? Y podemos pasar. Y estamos aquí. ¿Qué debemos valorar? Súper importante grado de déficit neurológico, ¿vale? Pues tenemos que mirar el área motora, el área cognitiva, sensorial, de lenguaje, epilepsia, ¿vale? ¿Qué nos está fallando en todas estas áreas, ¿vale? ¿Qué es lo que falla? A ver, sí, vale, perfecto. Es súper importante saber valorar esto, ¿vale? Lo tenéis que mirar súper bien para saber qué tenemos que rehabilitar. Si no hacemos una buena valoración clínica, no vamos a ver qué es lo que tenemos que rehabilitar, ¿vale? Para mí, súper importante la funcionalidad, ¿vale? El grado de afectación y las restricciones que a este niño le supone, ¿no? O sea, qué es funcional y qué no es funcional. El lenguaje es muy pobre, pero es funcional, pues a lo mejor ahí tenemos que valorar si rehabilitamos más o no, ¿no? Según el grado de déficit neurológico que tiene, pues cuán funcional es este niño. Tenemos las escalas de calidad de vida, ¿vale? Que esto se puede pasar a los papás o a los cuidadores o a quien sea, ¿no? El tema es que no os he puesto ninguna en particular porque hay muchísimas escalas de vida del paciente, de calidad de vida del paciente, en infantil, en adulto, y cada país tiene las suyas propias. Normalmente se elaboran guías y cada país tiene las suyas. Entonces, pues, vamos a ver, es esto, ¿no? Pues escalas de calidad de vida encontraréis un montón. Yo he encontrado una, el que os pongo aquí, que es el PEDNIS, ¿vale? Que es una escala pediátrica para la valoración del ictus, ¿vale? Esta es la que se utiliza en mi hospital,
¿vale? Ahora os la enseñaré y os la explicaré. El PEDNIS está siendo desarrollada por un consenso de expertos en ictus infantil, ¿vale? Que es el ICORD, que son todas estas gentes súper experta de Estados Unidos que hacen unos comités y evalúan, ¿vale? O sea, y el autor principal, perdón, es ICORD, ¿vale? Que es este señor, es una señora. Y, perdón, es una señora, ¿vale? ICORD. Entonces, ¿qué hacen? Pues a partir del PEDNIS, o sea, del NIS, que es de adultos, elaboran el PEDNIS, ¿vale? Aquí en la foto se ve muy chiquitita, pero esta página web que veis aquí es toda la escala en niños. Está en castellano. Os la voy a enseñar así un poco a lo bruto, ¿vale? Por la cámara. Está en castellano y está súper bien explicada, ¿vale? El PEDNIS mide varios ítems, ¿vale? Esto normalmente en mi centro hospitalario lo hace el neurólogo y es el que valora, porque no solo valora el lenguaje. Hay una parte del lenguaje, pero es la última. Entonces, lo primero que valora es el nivel de conciencia. Si estamos despiertos, si no, ¿no? La alerta, pero aunque esté muy somnoliento, pues si tú le haces cositas, pues el niño se despierta, colabora, responde o solo son reflejos. Normalmente estos peques empiezan por un estado de alerta súper bajo, pero cuando la inflamación cerebral pues va bajando, va bajando, va bajando, todo el nivel de alerta y todo pues mejora muchísimo y ya os digo que es relativamente rápido, ¿vale? Le hacen preguntas al niño, ¿no? Sería este ítem número 2, ¿vale? Que entonces el niño, pues si se tiene que contesta las preguntas, si no las contesta, ¿vale? Aquí es muy importante también que valoran si el niño no puede hablar por un problema mecánico. Esto quiere decir, tenemos un niño entubado, ¿vale? O sea, el niño se comunica, te mira, está atento, está presente, pero no puede hablar porque todavía está intubado. Entonces nos tendríamos que esperar un poquito para responder estas preguntas. ¿Podríamos utilizar la escritura? Sí, pero seguramente si hemos tenido un ictus, tendremos una hemiplegia derecha, la mayoría de niños son diestros, depende de la edad, igual el niño no sabe ni escribir y es muy difícil que te conteste, ¿dónde estás? ¿No? Y que te escriba, pues estoy en la UCI pediátrica, ¿no? Son niños, ¿no? Es complicado, son preguntas que te puede decir, pues en el hospital, pero claro, llegarte a escribir en el hospital igual es un poco complejo, y sobre todo por lo que os digo, porque depende mucho de la edad del niño, y si es muy pequeño, igual no sabe ni escribir. El siguiente ítem sería, pues, con órdenes motoras, ¿vale? Todo esto es que empiezan a valorar la comprensión, ¿no? Cierra los ojos, sonríe, saca la lengua, órdenes muy simples, ¿vale? Luego, mirarían la mirada en los campos visuales y, en cuarto, mirarían la apariencia facial, que esto es algo que a nosotros también nos interesa, ¿vale? Si hay, normalmente las parálisis faciales por ictus son centrales, porque es un problema neurológico. Suelen también mejorar con el tiempo, pero quizá lo tenemos también que trabajar, ¿vale? Porque a lo mejor queda la cara muy asimétrica. Entonces se nota mucho. Y tampoco está de más que nosotros como logopedas o fonoaudiólogos trabajemos la motricidad orofacial, ¿vale? Es importante también mirar toda la apariencia facial y si han estado mucho tiempo intubados, las cuerdas vocales. Porque si tenemos una parálisis de cuerda vocal, vamos a tener dos cosas, una más importante y una menos. La más importante, una disfagia a líquidos, ¿vale? Los niños con afasia, las disfagias suelen recuperar también súper rápido, ¿vale? Porque son motoras, es por intubación o por la musculatura, ¿no? Claro, evidentemente cuando uno está mucho tiempo encamado, pues ahí, ¿no? Hay una miopatía importante. También vamos a encontrar miopatía en la laringe.
Esto lo relaciono con la parálisis facial. ¿Por qué? Pues porque se nos van a quedar acúmulos de comida en la mejilla, porque quizá tiene dificultades para lateralizar la lengua o hacer masticación y, por lo tanto, para propulsar el bolo, ¿vale? Alimentario. Entonces, son cosas que, aunque no es el tema que nos conlleva, porque esto es una disfagia y no es una fascia, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta a la hora de ver un niño con un ictus infantil, ¿no? Lo tenemos delante y el niño es un todo. No podemos solo rehabilitar el lenguaje y no rehabilitar la deglución, ¿vale? Entonces, el neurólogo seguirá valorando, ¿vale? Seguirá valorando la paresia de extremidades superiores e inferiores, si hay ataxia, ¿vale? Que esto normalmente es más, estos ictus hemorrágicos más posteriores, ¿vale? Que dan más ataxia, más disartria que los de arteria cerebral media. La sensibilidad, ¿vale? También muy ligado a esta parálisis facial central que os explicaba. Y el lenguaje, ¿vale? Que esto es lo que a nosotros nos trae hoy aquí. Así que, mira, el lenguaje lo explora con la lámina del robo de galletas del test de Boston, ¿vale? Segurísimo que la conocéis, ¿vale? Ahora os pongo también un poquito aquí a lo bruto, ¿vale? Valora lo que viene siendo la comprensión por confrontación visual, que sería, señala el reloj, señala la bici, señala el patín, ¿no? Entonces el niño es simplemente señalar y aquí lo veis, que es súper famosa esta lámina, que es extraída del test de Boston de adultos, ¿eh? Y es el robo de las galletas. Y lo que tienen que hacer es describir la lámina, ¿vale? También valoran la disartria. Recordamos, podemos tener disartria y afasia. Una cosa es un problema de lenguaje y otra cosa es un problema de habla. Si tenemos una parálisis facial, aunque sea leve, vamos a tener una disartria, que también va a ser recuperable, ¿vale? Pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y la extinción, negligencia y la inatención, ¿vale? Pues que si hay problemas más de tipo de corteza más frontales, ¿no? Si el niño está muy desatento, si está desinhibido, ¿no? Normalmente esto se ve más con los TCs, por el golpe, ¿no? Pero podría ser. Como veis, tiene una puntuación y va sumando 1, 2, 2, 3, 3, 3, ¿vale? Pues a mayor puntuación, peor es el PENDIS, ¿vale? Los neurólogos lo van revalorando. Conforme el niño va evolucionando, se va revalorando, porque es lo que os explicaba antes, ¿no? Cuando hemos tenido el ictus, tenemos un cerebro súper inflamado. A medida que la inflamación va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, pues entonces vamos revalorando, ¿no? Vamos en continua reevaluación, tanto los neurólogos como nosotros, ¿vale? Siguiente diapo, por fin. ¿Qué objetivos de la intervención vamos a marcar? ¿Vale? Estos son súper generales, ya veréis que después desglosaremos un poco más, pero lo más importante, la restauración de la función, es lo más importante. Para mí, o sea, lenguaje es funcional, ¿vale? Entonces, es lo que hemos de mirar, lo que hemos de primar, es la función. Tanto también esto nos serviría como los fisios, ¿eh? Que la función es caminar, por ejemplo. Pues nosotros sería hablar, la memoria, las funciones ejecutivas, ¿no? La atención y la compensación o la restitución de actividades dirigidas a compensar los déficits y las dificultades cognitivas, ¿no? O sea, primero miraríamos qué nos está fallando, qué funciones nos están fallando y después lo que trabajaríamos son unos objetivos específicos para restituir, en el caso de que se pueda, o compensar. Y vosotros, vemos la siguiente diapo. Vosotros me podéis escribir por el chat qué herramientas utilizaríais para intervenir. Os dejo un tiempillo y me comentáis a ver
¿qué haríais vosotros? Un poco basándose en estos objetivos así grandotes que tenemos, ¿qué herramientas utilizaríais? No sé si lees, Beatriz, que preguntan si con material orofacial sería una herramienta para intervenir en estos casos. Depende. Con material orofacial, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu objetivo? No lo leo, Jolín, me sabe fatal. No te preocupes, ya te lo voy leyendo yo si quieres. De momento, mira, preguntan si, o sea, María del Rosario propone con actividades de comprensión verbal. Muy bien. Luego Edgar dice, bueno, pregunta más que nada, ¿con mnemotécnica orientada al pensamiento lateral? Yo con un niño no lo haría. Pero si él, aquí les digo, nada es blanco o negro. Cada maestrillo tiene su librillo, como dice en España, ¿no? Yo os explico mi experiencia. Pero yo, estas cosas tan mnemotécnicas y tan repetitivas, con los niños, a mí, personalmente, no me gusta mucho trabajarlo. Pero quizá funciona muy bien. Sergio Alexander propone que con niños con autismo utilicen imágenes o fotos para comunicar. Sí, sería una opción. Sería, ahora veréis, sí, un SAC, ¿vale? A inicios de una fascia motora puede sernos de gran ayuda. Mari dice diagnóstico inicial con imágenes. O sea, sería pues una confrontación, por confrontación visual, ¿no? Sería lo que ella se refiere. De momento no ha dicho nada. Si acaso Mari, a ver qué es. Luego Ivonne, por ejemplo, propone con pictogramas, que podrían servir para identificar vocabulario, por ejemplo. Por ejemplo, esto es lo que nos decía el compañero también, ¿no? De los niños autistas. Podríamos. Cindy Paola propone actividades de canto para ejercer el habla. También, fantástico. Edgar dice ejercicios descriptivos y narrativos, lectura de comprensión. También. Vamos a tener en cuenta en esto quién va a leer, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenemos un niño muy pequeño, a lo mejor no sabe leer, ¿vale? A mí son actividades que me encantan, cuentos, ahora os enseñaré, os explicaré, ¿no? Pero sí, los cuentos, por ejemplo, funcionan súper bien. Además, puedes trabajar una secuenciación. Pero a lo mejor el niño mayor sí que te lo puede leer, pero el niño muy pequeñito no sabe leer. María del Rosario propone identificación de vocabulario por señalamiento, imitación de punto y modo articulatorio. Sí, también. Ivonne vuelve a participar y propone actividades como espejo para que nos imiten. También. Pues ahora os enseño lo que yo os propongo, ¿vale? Pasamos la diapo y os enseño a ver lo que yo... Si quieres, Beatriz, en la parte de abajo de todo, tienes en color blanco muy clarito dos flechas, una que te dice premio y la otra next. Ya la tengo, gracias, perfecto. Así no me va, tienes que ir pasando tú. Pues mira, yo os propongo juegos dinámicos, discriminación sonora, auditiva, vocabulario, lectura, escritura, cálculo, ¿no? Canciones, ritmos, atención, memoria, uso de SAC, ¿no? La comunicación alternativa o aumentativa y la planificación de las actividades de la vida diaria. Juegos dinámicos. El juego simbólico. Para trabajar con un niño con afasia, el juego simbólico es maravilloso. Nos va a funcionar muy bien porque son actividades que a los niños
les gustan porque estás jugando y además tú puedes trabajar muchas cosas. Por ejemplo, ir a comprar, ¿no? Tú puedes trabajar pues en la denominación y además en la comprensión. ¿Qué más? Con muñecas, dale de comer a las muñecas. ¿Qué más se me ocurre? Pues no sé, es que con el juego simbólico lo que se os ocurra. Además, podemos hacerlo tanto que el niño evoque como que el niño comprenda. Y ellos estarán súper atentos, porque si nos ponemos, pensad que tenemos niños que son afásicos, ¿vale? Imaginaos un adulto que está deprimido, que está triste, que le cuesta, ¿no? Y además sentamos a ese niño afásico en una silla y le ponemos una ficha, pues si el niño se porta muy bien, bien, pero si no se porta muy bien, lo vais a tener complicado. Entonces, yo creo que todo o casi toda la lista que pongo después de los juegos dinámicos se puede trabajar con el juego simbólico, ¿vale? La discriminación auditiva, sonora, es súper importante, pues para el habla, ¿no? Porque si no discriminamos auditivamente, no vamos a producir tampoco correctamente. Vocabulario. Siempre hay que fijarse en la edad del niño. No es lo mismo el vocabulario que puede tener un niño de 3 años que un niño de 12, ¿vale? Esto yo sé que igual os estoy diciendo muchas obviedades, ¿vale? Pero a veces como terapeutas hay cosas que se nos olvidan, ¿no? Que vamos muy a piñón a hacer la rehabilitación y a que mejore, y entonces yo tengo claro que para hacer la rehabilitación tengo que trabajar la frase simple, ¿no? Y pam, 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 pam con la frase simple, pero es que igual el niño tiene 2 años y medio. Es que evolutivamente igual no le toca. Igual tenemos que empezar por una holofrase y a partir de allí ir sacando, ir sacando, ir sacando. O tenemos una criatura de 15 años y queremos empezar por una frase simple, pues a lo mejor es que nos puede hacer frases compuestas, ¿no? Es súper importante partir siempre del niño y de la edad que tiene el niño, ¿vale? Ya me repito, pero igual os estoy diciendo la obviedad, pero a veces las obviedades se nos olvidan, ¿no? Y cuando estamos en una terapia y llevamos mucho tiempo o vemos muchos niños seguidos o muchas terapias seguidas, es fácil que perdamos un poco el oremos, ¿no? Buscar actividades siempre pues de vocabulario y todo esto que sean atractivas para el niño. Pues lo que os digo, pues una cocinita, un súper, que no quiere decir que no lo podamos hacer en papel también, ¿eh? Que todo, o sea, no hace falta que estemos siempre por el suelo jugando, pero a lo mejor una sesión la podemos hacer con un material impreso y 2 sesiones con un juego simbólico, ¿no? O al revés. Pero es un poquito encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. Canciones y ritmos. Es genial, porque además vamos a trabajar la prosodia. Seguramente las canciones que hayan aprendido en el cole son las que ellos se van a acordar y van a poder recuperar, ¿no? Ya lo vemos con muchos afásicos adultos, que lo que recuperan son los ritmos, ¿no? Es muchísimo más fácil de recuperar que las palabras, sí, porque la música además se nos queda muy en la amígdala y nos ayuda mucho. Juegos de atención y memoria. Yo soy logopeda, no soy psicóloga, ¿vale? Sí que es verdad que el tema de las funciones ejecutivas y el tema de la atención, la memoria, lo tiene que trabajar o debe, por lo menos en mi país, es un campo más asociado a la psicología, sobre todo a la neuropsicología, pero yo necesito en mis sesiones un niño atento. Necesito un niño despierto, necesito un niño que esté pendiente de lo que yo estoy haciendo. Si no tenemos atención y no tenemos memoria, no hay aprendizaje, ¿vale? Y esto es para marcar, porque si no hay aprendizaje, no hay rehabilitación, ¿vale? No se va a acordar de lo que hemos trabajado en la sesión anterior o no va a automatizar
los puntos de articulación que hemos trabajado, ¿no? La comunicación alternativa aumentativa. Si vemos que va a tardar mucho en salir el lenguaje, directamente nos va a ayudar. La comunicación aumentativa no resta, suma, ¿vale? Es súper importante que el niño se pueda comunicar, sobre todo estos niños que tenemos con una fase expresiva, que como os digo, de comprensión no suelen estar muy mal. Por lo tanto, tú eres un niño pues, que ha tenido un ictus, que estás hemipléjico y encima no puedes hablar y te duele la mano pléjica y no lo puedes decir. Pues, ¿qué tenemos? Problemas de comportamiento, alteraciones en la conducta, pero es que es normal, no es que sea una alteración en la conducta, es que es un niño frustrado porque no puede hablar. Hasta que recuperemos el lenguaje, yo soy súper partidaria de hacer una comunicación alternativa o aumentativa. Veis que todo el rato digo aumentativa, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque aumenta el lenguaje, no nos va a restar. Eso, que pongamos un SAC no quiere decir que no vaya a hablar con la voz, porque es mucho más fácil hablar con la voz que estar andando buscando dibujitos, ¿no? Pero yo soy súper partidaria, me funciona muy bien y siempre me ha ayudado, la verdad. También, al poner un SAC, es importante, vuelvo a repetir, que tengamos en cuenta las preferencias del niño. Por mucho que los padres nos digan, ay, es que yo quiero que me pida cuando vaya al baño para hacer pipí, pues a lo mejor al niño no le interesa nada pedir para hacer pipí, porque ya se levanta y va, ¿vale? Pero sí que le interesa mucho aquella pelota de color naranja que le encanta jugar con ella. Pues entonces, lo más importante es empezar por los gustos del niño, para que sea motivante para él. Porque si no, nosotros le vamos a enseñar un pictograma y si no le interesa, pues es que no lo va a coger. No, nos va a parecer que no lo estamos haciendo bien, pero en realidad no es así. Es que tenemos que ofrecer cosas que sean motivantes para ellos, ¿vale? Y luego, pues lo mismo, la planificación de actividades de la vida diaria, la secuenciación con historias, también es muy importante para estructurar nuestro cerebrito que tenemos allí en plena ebullición. Es súper importante cuando hablamos de niños hacer una intervención ecológica. Con esto quiero decir, la familia. Nosotros somos terapeutas que estamos un día y un tiempo determinado con ese niño, pero ese niño está con sus padres, hermanos o con otros tutores, si se da el caso, el resto del día, que son 24 horas. Entonces, yo normalmente lo que hago es dar estrategias a la familia. Les hago pasar a la sesión, que estén atentos, que miren, que vean cómo yo trabajo, cómo yo lo hago, para poder hacer todos estos intercambios comunicativos. No me vale. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos encontramos mucho, no? El niño está con una fase motora súper importante y solo hace ¿no? Y alarga el brazo para que tú le des algo, ¿no? Vale, tú como mamá ya sabes que quiere el boli, ¿vale? Porque lo tiene a la vista y ya te hace el y ya lo sabes que quieres. Pues a lo mejor ya se lo dan sin decir nada. Aquí ya no hay intercambio comunicativo. Yo lo que busco es, ¿que quieres el boli? Muy bien, toma el boli. Y así poner siempre el lenguaje a lo que estamos haciendo. Y para esto la familia es súper importante y les tenemos que enseñar a trabajar, les tenemos que enseñar a ser logopedas, entre comillas, y les tenemos que dar muchas estrategias. Yo normalmente les explico con palabras más llanas, ¿no? ¿Qué déficits tiene el niño? Pero no por nada, sino para que sepan de dónde partimos y qué le podemos pedir. Porque a lo mejor tenemos, vamos a ver, pues yo que sé, muy a estadios iniciales tenemos una anartria y le estamos pidiendo que, no sé, que nos haga frases. Es que la madre no, la madre es súper preocupada, no, es que no hace frases, es que no tal. Pues claro que no.
porque está súper anártrico, ¿no? Entonces hay que explicarle, mira, pues en este punto estamos así, estamos trabajando para ir hacia adelante, para llegar a esto, pero todavía este niño no está preparado. También es súper importante los puntos fuertes, ¿no?, que tiene el niño, que sí le podemos pedir. Es importantísimo para que el niño no se frustre, porque si no, no va a haber adherencia al tratamiento. Si tenemos un niño que constantemente le ponemos actividades que no le salen, olvídate. Aquí ya no va a haber una adherencia al tratamiento para nada, no va a querer venir a jugar contigo, ¿no? O sea, yo no hago terapias, yo juego. No va a querer venir a jugar contigo, porque claro, si siempre nos estamos dando con un muro contra la pared, pues no nos vamos a salir de esta, ¿vale? Súper importante el vínculo con el niño. Antes de trabajar nada, tienes que ser amigo, entre comillas, de ese niño, que ese niño tenga ganas de jugar contigo, de estar en tu sesión, de que tú le enseñes cosas y sea lo más guay del mundo. Así que tenemos que ser todos grandes actores, ¿vale? Y la coordinación con la escuela. Estos niños en algún momento vuelven a la escuela y hay que explicarles a los profesores cómo hemos dejado a este niño, ¿vale? Si tiene mucho lenguaje, si tiene poco, si necesita ayuda, si necesita poca, porque van a encontrar allí una criatura con una afasia que quizá tiene unas necesidades educativas que antes no tenía. Bueno, quizá no, seguro, ¿no? Y seguramente presente también alteraciones de las funciones ejecutivas, ¿no? De lo que hablábamos antes, pues la memoria, pues la atención. Entonces, es importante explicar qué les pasa y qué pueden hacer, qué les podemos pedir ahora en la escuela, ¿no? Pues lo mismo, por el tema de la frustración. Y ahora viene la parte divertida, en la que os voy a enseñar 3 casos clínicos. Los 3 son míos y me veréis a mí trabajando y bueno, podéis después hacer las preguntas que queráis y ya está. Vamos allá. Os pido sí que por favor, yo he pixelado las caritas de los niños, pero son menores. Por favor, no hacemos fotos, no grabamos, son niños, ¿vale? Tenemos a Ale, con 4 años, ella está en el parque y le dice a su mamá, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, y pierde el nivel de consciencia, ¿vale? La recoge el SEMUR, el SEM, perdón, que es la ambulancia y tal, y llega a nuestro centro con un Glasgow de 8, hipertensión, bradicardia y las pupilas muy reactivas, ¿vale? Ella presenta un hematoma intraparenquimatoso de ganglio basal izquierdo y una malformación arteriovenosa, una MAP. Al inicio de tratamiento, yo me planteé estos objetivos: la estimulación global del lenguaje y del habla. O sea, ya no busco algo concreto. Era una niña con una afasia motora como un castillo de grande, ¿vale? O sea, global, en general. ¿Qué empezamos a trabajar, no? Pues, ¿por dónde empezamos? Más que qué empezamos. ¿Por dónde? Pues por las previas del lenguaje. La mirada, la atención, la intención comunicativa. Es una niña, bueno, con una intención comunicativa brutal, ¿no? O sea, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Como ella en ese momento era una afasia motora muy bestia, empezamos a utilizar un SAC, ¿no? Un soporte aumentativo de la comunicación. Y empezar por mejorar la comprensión de órdenes semicomplejas y complejas. Semicomplejas y complejas porque las simples ya las comprendía, ¿vale? Yo lo que hago primero es toda la exploración clínica, que me decís, ¿cómo la haces? Pues un poquito siguiendo lo del PEDNIS y otro poquito pues jugando, ¿vale? Con el ojo clínico. Ahora, para que nos dé tiempo a todo, que no sabía yo que hablaba tanto, vamos a pasar a la siguiente diapo, que son los tratamientos, o sea, los objetivos a final de tratamiento.
y veremos un último vídeo de Ale, que es cómo acabamos con Ale, ¿vale? Ale mejoró mucho y empezó a evocar súper bien al cabo de unos... ¿Sí? ¿Hola? ¿Se te oye? ¿Se te oye? Vale. Sí, vale, perfecto. Pues empezó a evocar al cabo de un par, 3 de meses trabajando y ya a final del tratamiento lo que hicimos fue mejorar todo lo que es el lenguaje oral, aumentar producciones orales, aumentar pues el largo de la frase, utilizar palabras función, o sea, ya veis que son objetivos de lenguaje mucho más específicos, ¿vale? Y mantener una conversación. Con Ale veréis que no utilizamos la lectoescritura porque es una niña de 4 años. No había empezado a escribir ni a leer ni nada de nada, ¿vale? Entonces, yo le doy el alta de logopedia el 4 de septiembre de 2019. Ella se va a su colegio ordinario con un soporte. El P4 este es porque aquí en España es preescolar 4 años. Entonces es por esto, es P4, ¿vale? P4. Y ahora vais a ver, que espero que se oiga súper bien, cómo le dimos el alta a Ale. ¿Cada cuánto tenía citas conmigo? Pues al principio casi 3 veces en semana y conforme fueron pasando las sesiones y Ale fue mejorando, fuimos reduciendo el tiempo de sesión hasta hacer una por semana ya, después de verano, alta. La madre era maravillosa, era súper trabajadora en este caso, nos hacía mucho caso. Hicimos una intervención con mi compañera, la doctora Cristina Andrés, que era una intervención muy centrada en la familia. Entonces, Cristina le daba apoyo a la mamá con todo el tema del SAC, con estrategias, y venía a todas las sesiones conmigo y me veía trabajar, ¿vale? Espero que María del Rosario te haya respuesto a la pregunta. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es este peque que se llama Eder, con 2 años y 9 meses, ¿vale? Eder es un síndrome de Griscelli tipo 2. Esto es algo raro, no, rarísimo, rarísimo. A mí es un niño con un desarrollo psicomotor pues bastante adecuado, sí que había una microcefalia, pero bueno, a los 20 meses este niño presenta una ataxia por una mononucleosis. Es un niño que no es de Barcelona, no es de mi ciudad, es de otra, que es de Bilbao, ¿vale? Entonces, de Bilbao lo derivan a mi hospital porque se pone bastante malito, ¿vale? Este síndrome da una inmunodeficiencia muy importante. Entonces, viene a Barcelona a hacerse un trasplante de médula, ¿vale? Entonces, a mí me hacen la interconsulta desde Oncohemato, ¿vale? Desde las cámaras de trasplante hematopoyético, porque el niño no come, ¿vale? El niño hace una versión alimentar, que esto nos pasa mucho, pero es que ya tendríamos que hablar otra tarde de esto. Hace una versión alimentar porque lleva su sondita y tal, pero bueno, total, que haciendo el anamnesis con los padres, yo veo al niño y veo un niño con una intención comunicativa brutal que solo hace y dije, uy, esto es un poco extraño, ¿no? Porque la intención comunicativa era un niño que jugaba, le encantaba Mr. Potato, jugaba un montón con el potato, y empezando a preguntar a los papás me cuentan que él había iniciado el lenguaje, que él decía palabras y que pedía agua, pedía comida, pedía los juguetes, estaba con un lenguaje bastante acorde a lo que le tocaba para tener 2 años y 9 meses. Entonces, este peque, miramos la resonancia porque yo tenía una sospecha de que posiblemente había hecho un ictus mientras estaba en la UCI pediátrica y efectivamente había hecho un ictus y tenía un edema cortical difuso del hemisferio izquierdo con una alteración cerebelosa y entonces, pues es una afasia. Aunque tenía poco lenguaje, pero tenía y lo hemos perdido. Ahora vamos a ver
los vídeos de Eder, ¿vale? Ay, perdón, a la valoración logopédica, ¿vale? Es lo que os explicaba, que fui a cámaras y esto, ¿no? Que es lo que justo os decía ahora con la otra diapo, que es una fase expresiva, ¿no? Que los papás pues explican que sí que había iniciado el lenguaje. No observo ninguna alteración de la comprensión de las órdenes simples, lo que le toca para tener 2 años y 9 meses. Y había unas dificultades a nivel fonético-fonológico, que esto me llama bastante la atención porque es como un comportamiento bastante desviado, ¿no? Esta omisión de la primera sílaba, y no había una disfagia, pero sí que también hicimos un tratamiento para la aversión alimentaria. Los objetivos al inicio de tratamiento, pues lo mismo, estimular el lenguaje y el habla de forma global, aumentar sus producciones orales e iniciar la frase simple, ¿vale? Con este peque no acabamos el tratamiento porque se volvieron a su casa donde ya continuaron la neurorehabilitación. Os tengo que decir que me los encontré el lunes por casualidad, que venían a visita y me los encontré en el pasillo y el niño hacía frases ya, ¿vale? Ahora cuando veáis veréis que conmigo el tratamiento no está acabado. Vamos a ver el siguiente caso, que no tiene vídeos, ¿vale? Ya os digo, con Eder no pude finalizar el tratamiento porque como no vivían en Barcelona, se fueron a su ciudad de origen porque el trasplante de médula funcionó muy bien y se recuperó súper bien, entonces se volvieron a Bilbao. Y ahora cuando lo vi el lunes de casualidad, pues estaba él haciendo sus frases, maravilloso. Y esta es Mar, es una niña de 15 años, ¿vale? Mar está en su casa, de repente se encuentra fatal, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza y hace un ictus por malformación arteriovenosa, ¿vale? Por una MAP. Veréis que el tratamiento es muy diferente. De Mar no tengo vídeos porque yo la empecé, que ya había empezado tratamiento, ¿vale? Pero la he seguido y es estupenda. Como veis, pues esto, pues también es traída por el SEM, ¿no? En ambulancia y tal. Mar es una estudiante modélica. Estos son datos bastante importantes para ella, ¿vale? Porque son 15 años, es súper diferente el tratamiento, como os decía, de un niño de 4, de un niño de 2,5 y de ella que tiene 15. Mar es una estudiante 10, es deportista, jugaba en la Liga Catalana de Básquet Profesional para su edad. Todo perfeccionista, sacaba súper buenas notas, súper buena alumna, súper buena hija, súper todo, ¿vale? A Mar también le hacen la craniotomía descompresiva, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos para valorar? Pues se le presenta la lámina del Boston, que es el robo de las galletas que os enseñaba antes, ¿vale? Presenta anomias, inicia las frases pero no las acaba, tiene el lenguaje automático alterado, no le sale los días de la semana, denomina y hace neologismos, esto es que a lo mejor pues inventa la palabra, tiene parafases semánticas y fonéticas y dificultades en lectoescritura. Aquí sí se valora la lectoescritura porque ella ya la tiene adquirida. Entonces la tenemos que valorar para ver si nos ayuda en nuestra rehabilitación. ¿Qué objetivos tenemos al inicio del tratamiento? Trabajar la comprensión simple, mejorar las parafasias y eliminar los neologismos, ¿vale? Al final del tratamiento los objetivos cambian. Mar empieza a trabajar, ya os digo que es una chica súper trabajadora. Todas las actividades que le proponías, todo era siempre sí, deberes para casa, sí. Bueno, la familia excelente. Con la familia, en este caso, sí que no trabajaba dentro. En alguna ocasión, si necesitaba de los papás, les avisaba, pero Mar, al tener 15 años, primero que yo le podía explicar las estrategias a los padres y sin más, y segundo que también era un espacio un poco más privado, porque, repito, estos niños emocionalmente necesitan acogimiento y necesitan ayuda, ¿vale? Y ella, pues, muchas veces en logopedia también me explicaba pues que se sentía un poco mal, que en el cole
pues ella veía que no daba lo mismo que daba antes y esto pues a los papás, pues por no preocuparles o por lo que sea, pues no se lo explicaba. Entonces también yo le permitía tener ese espacio de charla y más íntimo a nivel emocional conmigo. Al final del tratamiento, pues imaginaos, mirar la diferencia, o sea, de trabajar la comprensión simple pasamos a mejorar la comprensión de textos complejos. Yo le pedía que ella me trajera lo que estaba trabajando en el cole y si a lo mejor pues estaba trabajando un texto de biología, lo trabajábamos juntas, ¿vale? Y yo a partir de ahí, pues sí, exacto. Mira, María del Rosario nos dice cuidando la autoestima del adolescente. Sí, totalmente. Es que además imaginaros, o sea, para hacerte una cronotomía descompresiva te rapan toda la cabeza, evidentemente. Pues tú imagínate una niña de 15 años rapada completamente con su cicatriz hasta que le creció el pelo. Bueno, estaba debilita, estaba debilita. Mejoramos el discurso. Para mí era súper importante mejorar el discurso y trabajar en actividades de desmedicalización. Ella no ha podido volver a jugar a básquet por el tema del equilibrio y de la epilepsia. El neurólogo no se lo permite, le permite jugar a nivel muy básico un partidillo en el cole, pero no a nivel profesional como ella lo hacía. Y le propuse que se apuntara a un casal para enseñar pues a leer a los niños más pequeños o cosas así, ¿no? Porque ella se sentía que había perdido una parte de su esencia, de su personalidad y pensamos en alguna actividad, ¿no? Que fuera como más tipo de monitora de niños más pequeños para que ella llenara ese huequito y además ella tenía mucho miedo por si se reían de ella cuando hablaba y tal, que os digo que tenía un discurso maravilloso, ¿eh? Pero le daba como ese miedo. Entonces, le propuse eso porque los niños no juzgan. Los niños pequeños no la van a juzgar. Si se equivoca de palabra, seguramente no se den ni cuenta. Por lo tanto, esto a ella le servía un poco para quitarle chicha al asunto y estar más tranquila. María Paula nos pregunta si podrá volver al básquet. Yo creo que a nivel profesional difícil. No creo que el neurólogo la deje. ¿Vale? Pero esta no está en mi mano. Esto es decisión de su médico tratante, que es el neurólogo. Entonces, ¿cómo acabamos con Mar? El 12 de noviembre de hace un par de años le pasamos el test de voz segura, pero ya está, o sea, ya hemos tratado, hemos trabajado. Actualmente ella está haciendo segundo de bachillerato, que es el curso previo a ir a la universidad, sin ningún tipo de dificultad. De hecho, aquí en España se presenta como un trabajo un poco con la hipótesis y todo esto y sí, la he estado ayudando, la he visto recientemente, está maravillosa, guapísima, grandísima y estupenda. Ese día que la vi le pregunté si continuaba teniendo dificultades y ella me comentaba que sí, que en textos complejos todavía le cuesta un poco y en la programación fonológica de palabras complejas no conocidas. Esto es una nimiedad comparado con una afasia expresiva brutal que teníamos al inicio. Esto ya no, llega un momento que ya no, tú no puedes acompañar, como diríamos así un poco a lo bruto, a un paciente al altar cuando se case, ¿no? Hay que darle estrategias para que pueda hacer su vida diaria lo mejor posible. Pues si no entiende el texto, pues lo vuelves a leer. Se cortó, ¿no me oís? Sí, yo te oigo bien, no hay problema. Vale, perfecto. Pues ella lee 2 veces. La programación fonológica de palabras complejas no conocidas, pues a quién no le pasa que no se equivoca en una letra un día, ¿no? O por mesa decimos silla, sin querer, ¿no? Un día que estamos un poco más despistados. Pues esto, pues así acabamos con Mar. Y como conclusiones, os quería decir que es súper importante planificar la intervención. Para mí es súper importante incluir a la familia y tener en cuenta el entorno escolar, porque es lo que os digo, estos niños acuden a sesión con nosotros un ratito, pero luego en su vida diaria hacen muchas cosas y no podemos hacer una intervención
aislada como si fuéramos una seta en medio del bosque. El niño tiene un entorno, el niño tiene una familia y llegará un día que no hará más logopedia y volverá a escuela. Entonces, hay que trabajarlo. Tener en cuenta las preferencias del niño, ya habéis visto, para mí es muy importante. A través del juego es súper importante y el uso de un material adecuado, ¿vale? El niño no es un adulto chiquitito, el niño es un niño, ¿vale? Y no podemos utilizar ciertas cosas de materiales de adultos porque no van a ser llamativas para ellos. Y al revés, que también he visto casos de gente que utiliza un material súper infantil para un señor afásico de 80 años. Hombre, pues no, ¿vale? Con esto yo os quiero dar las gracias. Hasta aquí. Os quería dejar un ratito por si teníais alguna duda que me pudierais preguntar. Tengo la bibliografía si alguien está interesada en un Word. Si queréis, pues le podéis poner en el chat y recogemos los emails o algo y os la hago llegar por email. Muchísimas gracias a todos por la atención y lo dicho, si tenéis alguna pregunta, adelante.